Y esta noche, en Secretos de Familia, les traemos una historia muy dramática. Es la historia de la familia Oesterheld, que quedó destrozada después de la dictadura militar que asoló a nuestro país. Héctor Oesterheld, ustedes saben bien, el guionista, el creador del Eternauta. Bueno, junto con sus 4 hijas mujeres, ellos militaban en Montoneros. Desaparecieron todos y sobrevivió Elsa. Elsa, la madre, la esposa, que está con nosotros aquí esta noche, y 2 de sus nietos, de los cuales ella también les va a contar la historia. Una historia de profundo dolor, pero que forma parte de la historia argentina que queremos conservar para ustedes. A mediados de los años 50, las revistas de historietas eran una importante fuente de diversión y de entretenimiento. Se vendían cientos de miles de ejemplares por semana y había legiones de fanáticos. Héctor Oesterheld fue el guionista más destacado de la época, el mejor de los mejores en un medio que marcó a toda una generación. La historia de su familia comienza cuando conoce a Elsa, su mujer. Era adolescente, tenía 17 años y había fallecido hacía 2 años la única hermana que yo tuve. Entonces eso me causó un trastorno terrible porque quedé muy sola en una época donde realmente yo estaba empezando el colegio secundario, quedé muy sola en una palabra. Con un carácter modesto y sin hacer alarde de sus creaciones, Héctor Oesterheld dejó un legado fundamental para la ficción nacional. La simpleza de sus héroes y una delgada línea entre ficción y realidad fueron las coordenadas que atravesaron su obra y le otorgaron un prestigio mundial que todavía está vigente. Cambió el domicilio de la aventura, que siempre tenía que ser fuera del país. Incluso él hizo en abril, hizo Sargento Kirk, que en realidad iba a ser un soldado argentino. Pero le dijeron, no, en Estados Unidos, porque todo lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo en esa época, era como que pasaba en un limbo, ¿no? Y él puso las cosas que pasaban acá en Buenos Aires, en el interior. La capacidad de él para crear ad infinitum historias de todos los géneros y ser él mismo quien las escribía, todas las historias, aún aquellas que salían con seudónimos, o aún aquellas en que salían con el nombre de su hermano, por ejemplo, o con algún nombre inventado. En realidad era él el que estaba siempre detrás de las historias. Yo creo que más allá de que haya hecho historietas, es el más grande escritor de aventuras que tuvimos en la Argentina. No hay otro como Oesterheld, ¿no? La literatura de aventuras aquí no fue muy próspera ni muy interesante, ¿no? Así que esas cosas que él escribía eran grandes aventuras. Que aparte de ser el mejor historietista de la Argentina y posiblemente uno de los mejores del mundo, es un gran escritor y es un gran humanista. Poco tiempo después de recibirse de geólogo, Héctor Oesterheld se casó con Elsa. Había comenzado a escribir guiones de historietas en revistas infantiles y también en publicaciones de divulgación científica para la editorial Abril. En 1951 debutó como guionista para adultos en la revista Cine Misterio. No tuvimos chicos enseguida, tuvimos en el 52, nos casamos en el 47 y Estelita nació en el 52. Y ahí las 4 seguiditas. Sí. Así que ahí formamos una familia donde tuvimos que mudarnos porque vivíamos en un departamento muy pequeño, ahí en Palermo, cerca de donde estaban mis padres, y de ahí fuimos a vivir a Bécar, que es una estación siguiente a San Isidro, Sí. porque ya vimos que era imposible vivir. Yo estaba esperando ya a Diana, la segunda, y en eso ya tuvimos que buscar una casa que permitiera libertad para los niños que venían y para él como para trabajar en su casa, porque él quería trabajar en casa, ¿no? Héctor y Elsa tuvieron 4 hijas. Elsa era ama de casa y Héctor trabajaba en sus guiones. En esos años creó una serie de personajes que lo harían famoso. Bull Rocket, Ticonderoga,
el sargento Kirk, Ernie Pike, el cronista de la Segunda Guerra Mundial que dibujó luego el mítico italiano Hugo Pratt. Y al mismo tiempo continuaba produciendo material para chicos, entre otras en la revista Gatito y la serie Bolsillito. Gatito, digamos, de alguna manera convive con esos personajes que han fascinado a tantas generaciones. Por ejemplo, a mí me contaron que la cara del sargento Ernie Pike era la cara de Oesterheld. ¿Es así? La de Ernie ¿Es Pike, verdad? sí. ¿Sí? Ese fue Hugo, que él tenía la costumbre de que los guiones se los mandaba todos dibujados por cuadrito, y en el cuadrito ya estaba explicada la escenografía que tenía que tener los personajes y las cosas que tenían que estar dibujadas. Entonces él siempre se hacían bromas con Hugo, era un tipo muy divertido. Él no, él era taciturno y callado. Era un tipo que consiguió abrirse un poco cuando empezó con este trabajo, porque el mismo grupo de gente que eran muy, no sé, tipos muy bohemios, a él lo obligaron a salir un poco hacia afuera, sino era un tipo muy taciturno y muy introvertido. Sí. Su cabeza era una imaginación permanente. A fines de los años 50, Héctor Oesterheld tenía una vida cómoda y feliz. Trabajaba en su casa, tenía esposa y 4 hijas sanas. También era dueño, junto a su hermano, de la editorial Frontera, donde publicaba sus historietas. Es un proyecto, por un lado comercial, es un proyecto de algún modo cultural también. El asunto es así. Héctor Oesterheld trabajaba como guionista para varias editoriales, pero sobre todo para Editorial Abril. También trabajaba para Codo y siempre fue un laburante de la cultura. Para él, escribir fue una manera de expresarse y de ganarse la vida, no contradictorias. Yo tuve 15 años que mi casa era un cuento de hadas, porque las nenas también fueron creciendo, dibujaban, escribían, era un mundo de arte mi casa, y con tipos que fueron los mejores dibujantes del mundo, estaban todo el día en mi casa. Así que para mí misma fue un aprendizaje impresionante, ¿no? Era idílico, porque tenía una mujer muy bonita y muy simpática, que es Elsa. La Elsa de hoy día sigue siendo una guapa mujer, pero era más joven y más bonita hace 40, 50 años. Y sus nenas, sus hijas, eran unos biscuits, una maravilla Eran 4 nenas bonitas, graciosas, así que el ambiente era muy agradable realmente. Oesterheld estaba alcanzando un pico de creatividad y calidad que el género no había conocido hasta ese momento. De la mano de su imaginación, la historieta argentina llegaría entonces a su máximo nivel. Pero también estaba en la antesala de una tragedia que asolaría a su familia tiempo después. Cuando en el invierno del 2007 nevó en Buenos Aires, muchos recordaron el comienzo del Eternauta. Allí una nevada mortal cae sobre la ciudad y al entrar en contacto con la piel, la nieve mata a todos los habitantes de la gran ciudad. Ese fue el inicio de la historia de Juan Salvo y la trágica aventura. Oesterheld retrata a un hombre común que se convierte primero en héroe y después en viajero del tiempo en busca de su mujer y su hija. El Eternauta, que narra una invasión extraterrestre a Buenos Aires y la lucha por la resistencia, estaba poblada de personajes fascinantes. Los manos, los cascarudos y los burbos, controlados por unos seres sin forma, los sellos, y también los combates se realizaban en lugares muy reconocibles como
la Avenida General Paz, la cancha de River, Plaza Italia y la estación de subte del Congreso. Fue un éxito instantáneo. Cientos de miles de lectores esperaban cada semana la aparición de la revista Hora Cero, donde se publicaba la historieta. Tan es así que se puede decir que entre 1957 y 1959 nadie estaba al margen de lo que ocurría en El Eternauta. Y El Eternauta es la historieta más renombrada, ¿no? Es el Martín Fierro de la historieta. Es una cosa muy importante, supongo, ¿no? Pese a que, como te decía antes, yo no creo que sea la mejor historia de Oesterheld, ¿no? Yo me quedo más con el Sargento Kirk, esas enormes sagas, ¿no? O con el Morcinder. Bueno, son todas cosas de él, de todos modos, ¿no? Pero El Eternauta es la que más marcó socialmente a los lectores, ¿no? Es una lectura casi obligatoria. Si no leíste El Eternauta no existís, ¿no? Digamos, las imágenes de los personajes, sobre todo Juan Salvo con el traje ese armado, es una imagen muy fuerte porque tiene todos los elementos de la ciencia ficción, todos los elementos de la necesidad del traje casi espacial, pero a la vez los trajes hechos con lo que hay en las casas o en las ferreterías, ¿no? Esa especie, entonces es algo muy... Es por un lado una imagen universal y por otro lado muy argentina, ¿no? Cuando uno la lee, cuando lee El Eternauta, te sigue estremeciendo, aún ahora, ¿no? Y está tan bien hecha, curiosamente, porque era una historieta que se fue haciendo semana a semana, y el dibujante no sabía lo que iba a seguir, y ni él mismo sabía. Cuando saca el horacero semanal, eso es sintomático. Cuando saca el horacero semanal de septiembre de 57, donde empieza a salir Eternauta, Randall, etc., la contratapa, estaba la foto de él, de guionista, que hablaba a sus lectores, su concepto de la aventura, que eran sus propios personajes. Es decir que en el caso de Oesterheld, junto con las historias, junto con las aventuras, junto con los personajes, estaba su presencia su presencia como autor, el señalar continuamente el orgullo de la autoría y la diferencia de su práctica de la aventura y su práctica narrativa de las otras historietas. Es decir, que nosotros cuando la experiencia fue doble. Por un lado, leímos las historietas, y por otro lado, reconocimos al autor. Eso es muy fuerte. En 1961, los Oesterheld cerraron la editorial Frontera por razones económicas. Héctor continuó produciendo obras maestras, sobre todo en colaboración con el dibujante Alberto Brescia, y con gran profundidad escribió sobre el género fantástico, el espacio, el tiempo y el destino de los hombres. Oesterheld, que no venía de la historieta, que era un erudito, le metió a la humanidad, le metió al hombre adentro. Todas sus historias son profundamente humanas. Son historias que superan lo que era la historieta hasta ese momento. Y fue una explosión, fue terrible. Todos los más jóvenes que él somos hijos de él y los que escribían de antes trataron de escribir como él. Y esta revolución después llegó a Europa vía Hugo Pratt y de Europa pasó a Estados Unidos, así que revolucionó la historieta mundial. La segunda mitad de la década del 60 estuvo signada por grandes esperanzas de un cambio social. La revolución había triunfado en Cuba, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, y era un modelo para muchos jóvenes. En mayo de 1968, una revuelta de estudiantes derivó en una huelga general que paralizó a Francia. Y en los Estados Unidos, los jóvenes protestaban contra la guerra de Vietnam. La Argentina también tuvo su propia rebelión estudiantil y sindical. Fue el Cordobazo. Por entonces el país estaba bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía y Perón continuaba exiliado en España. Aparecieron entonces las primeras organizaciones armadas para luchar contra el gobierno de facto.
Cuando en 1970 surgió Montoneros, algunos creyeron que era una opción válida para lograr el cambio social. Entre los que creyeron estaban Héctor Oesterheld y sus 4 hijas. Yo creo que cuando vio que la juventud tomaba el rumbo ese, durante años, hasta el 70, él no se metió, y ahí en el 70 fue cuando él se dio cuenta, ante ver toda la juventud, incluyendo las chicas que consideraban que era necesidad de la ideología para volver a la democracia, que nunca se reafirmaba y qué sé yo, y se ve que él ahí lo convencieron. Claro, porque hay, como en todas las cosas, Elsa, hay versiones, ¿no? Unos decían que Oesterheld había convencido a sus hijas y otros decían que sus hijas la habían convencido. Era al revés. Las hijas la convencieron. Es decir, no las chicas, porque las chicas eran muy chicas. A ellas las convencieron, como era toda la generación de adolescentes, que eran todos chicos del secundario, y ellas iban en ese momento, iban al Nacional San Isidro, y unas y otras iban a un colegio de hermanas que ellas habían elegido. Y bueno, y ahí es donde él hubo personas, una persona sobre todo que era hijo de un amigo de casa de mucho cariño de mí, que era, ¿cómo te diré?, el muchacho que había sido candidato a sacerdote y que después dejó, se apartó y después se metió con los curas del tercer mundo. Y bueno, y empezaron todo, fue un movimiento general de todos lados, y la mayoría, por lo menos la gente que trataba a Héctor y yo y las chicas y todo, eran muy chicas y muchachos de clase media alta y católica por sobre todo. La parábola de Oesterheld se corresponde con la mística que envolvió a los intelectuales que se decidieron por la militancia en la década del 70. La conciencia política y social dictaba el camino, y luego la obra creativa se concretaba a su servicio. Héctor participó de un mismo movimiento que atravesó a todas las clases media intelectual argentina. Héctor lo llevó, como siempre, hasta las últimas consecuencias. Hizo lo que creía que tenía que hacer. Hay una coherencia de su concepción del hombre, su concepción del humanista, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la politización es la novedad. Y la politización tiene que ver con la radicalización argentina, de los sectores medios argentinos. Él además se encuadró políticamente en determinada organización política, ¿no? Que en este caso fue el ala política del peronismo revolucionario, que eran los Montoneros. La situación política en la Argentina se deterioraba. A comienzos de 1973, Héctor Cámpora fue elegido presidente. Pocos meses después, el 20 de junio, se produjo el regreso definitivo de Perón al país desde España. Las tensiones entre montoneros y sectores de derecha del peronismo derivaron en un enfrentamiento armado conocido como la masacre de Seiza, que ocurrió el día del regreso de Perón. Se llamó nuevamente a elecciones y 2 días después de ser reelegido Perón presidente, un comando montonero asesinó al líder de la CGT, José Ignacio Rucci. Los conflictos internos del peronismo hacían eclosión y el país asistía al recrudecimiento de la violencia política. El 1 de mayo de 1974, durante el acto del Día del Trabajo, Perón echó a los montoneros de la Plaza de Mayo. Resulta que algunos imberbes. Cuando pocas semanas después murió el viejo caudillo, la organización pasó a la clandestinidad y retomó la lucha armada que había abandonado. El gobierno quedó entonces en manos de María Estela Martínez, viuda de Perón. Para esa época ya estaba en pleno accionar la llamada Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, comandada por José López Rega.
Oesterheld y sus hijas estaban muy involucrados con su militancia en Montoneros. Héctor trabajaba en la prensa y colaboraba con la Juventud Trabajadora Peronista, el brazo sindical de la organización. Incluso Héctor, cuando decidió trabajar para la prensa de los Montoneros, me explicó que él se iba a ir porque ya las chicas también ya estaban casadas, y bueno, ahí ya hizo cada uno su vida, pero no tuvimos una separación por, como todos dicen, vos te separaste, entonces no, él se fue, pero no tampoco por habernos llevado mal, sino en ese momento ya nos tuvimos una lucha terrible porque yo no tenía, de ninguna manera entendía la violencia bajo ningún punto de vista y nunca lo había entendido en él, que era el tipo más pacífico que se puede imaginar. Pero pobre, para vos qué terrible que de pronto ese mundo... No te lo podés imaginar, porque eso fue la destrucción más impresionante que me representó a mí, porque yo sabía que mis hijas iban a la muerte, que ya era el momento en que eso era un peligro terrible. Yo le decía, por Dios, salvá a las chicas, hacé lo que vos quieras, pero tratá de rescatar a las chicas. El compromiso de Oesterheld con Montoneros fue total. En el año 1973, Oesterheld había publicado La Guerra de los Antartes en el diario Noticias. Noticias era el órgano de prensa de la organización y también Héctor colaboraba con Evita Montonera y El Descamisado, que eran otras publicaciones montoneras. En El Descamisado publicó 450 años de guerra contra el imperialismo con dibujos de Leopoldo Durañona. Fue una etapa muy interesante de mi vida. Una etapa en la que yo era muy naïve, no tenía ni idea de lo que iba a pasar en el país. Tenía a mi amigo, el director de Descamisado, que era Jarito Walker, un desaparecido, y a Oesterheld lo veía poco en ese tiempo. En 2 o 3 oportunidades me llamó por teléfono para pasarme los guiones por teléfono. Y él tenía tal habilidad que los creaba sobre la marcha. Entonces me iba dictando por teléfono el guión de la historieta y recuerdo que a veces decía, en vez de decir 3 puntos, él utilizaba mucho los 3 puntos, ¿no es cierto?, para las historietas, para las conversaciones entre los personajes. En vez de decir 3 puntos, decía punto, punto, punto. Porque eso le daba tiempo a pensar sobre lo que iba a venir. En los comienzos de la década del 70, todo era creación en lo de los Oesterheld, todo era vida de familia, una familia numerosa, hasta que de pronto entra a jugar la pasión política, y el drama y la persecución y la desaparición. Una historia secreta que estamos abriendo para ustedes. El 24 de marzo de 1976, como sabemos, comienza el periodo más oscuro de la historia argentina. La dictadura entra en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y asume el mando el teniente general Jorge Rafael Videla. Los Oesterheld, cuya actividad política comentábamos recién, bueno, comienzan a ser perseguidos. Héctor Oesterheld deja la casa de Bécar, donde vivía con su familia, justamente para proteger a su esposa, que queda sola en la casa que hasta hacía muy poco tiempo era una casa de familia y de creación. En 1975, Oesterheld y Solano López comenzaron a publicar la segunda parte del Eternauta en Ediciones Record. Esta vez, la acción se sitúa en el siglo XXIII, en una Buenos Aires arrasada,
donde los hombres sobreviven en estado primitivo, esclavizados por los invasores. En El Eternauta 2, las analogías con su vida personal y su militancia son muy claras. Uno de los personajes, María, lleva el nombre de guerra de una de sus hijas. El guionista esta vez está involucrado en la historia y se llama Germán, tal como se lo conocía a Oesterheld en Montoneros. El contenido manifiestamente político de la historieta generó conflictos con el editor y también con el dibujante. Publicar ese tipo de material bajo el proceso era muy peligroso. Yo le hice una primera reclamación que dio lugar a una reunión ahí de ejecutivos en la editorial sobre cómo había politizado el tema del Eternauta en la forma en que lo estaba llevando, que hacía una especie de narración paralela, simbólica o metafórica de lo que ocurría en la realidad con los guerrilleros, ¿no? Bueno, las diferencias ideológicas entre el Eternauta 1 y 2 creo que son bastante claras, una presencia de la política mucho mayor, una actitud mucho menos humana de los personajes, ¿no? Creo que eso va en detrimento de la obra. Creo que es mejor el Eternauta 1, igual que es mejor el Eternauta 1 que la Guerra de los Antartes, donde también está muy marcado lo ideológico. Volcados a la militancia montonera, los Oesterheld ya no podían relacionarse abiertamente. Asumían las medidas de seguridad que les imponía la vida clandestina y ni siquiera así se sentían a salvo del peligro. El 19 de junio de 1976, Beatriz Oesterheld, de 20 años, fue secuestrada, se cree que en San Isidro, camino a la Cava. El horror y la muerte comenzaron a avanzar sobre la familia hasta desintegrarla casi por completo. Un día me llama Beatriz, el 19 de junio, de 1976, me llama Beatriz, que era la tercera de las chicas. Y terminaba ese año el bachillerato, o ya había terminado. Y me llama por teléfono, siempre se veían conmigo, siempre me llamaban todos los días, en fin, pero había que tener cuidado porque era en la época de López Rega, en el 75 fue al principio, bueno, en el 76 fue ya el caos. Pero con todo, los chicos por ahí hacían pintadas, y que ahí todos lo entendíamos, porque realmente fue una época incomprensible, ¿no? de un gobierno imposible de imaginar nunca. Bueno, y ella en ese momento iba mucho a trabajar a la Cava, en San Isidro, con muchos chicos y chicas, montones, que hoy por supuesto no están. Y entonces me llama por teléfono y dice, mami, era un sábado, dice, vamos a tomar el té juntas. Bueno, querida, vamos. Y fuimos a Martínez, que hay una confitería del Jockey Club que seguramente la has de conocer. Y me dice, bueno, vamos, mami, que te tengo que contar algo muy lindo que te va a alegrar. Ay, querida, con la falta que me hace. Vamos. Estuvimos 3 horas hablando. La noticia era, mami, yo no voy a militar más en lo que estaba, me voy a retirar y voy a dar examen para... Ella iba a seguir medicina. La intención de ella era seguir medicina. Y yo le decía, por Dios, hija, no pierdas más tiempo en esto no sirve de nada. Bueno, lo que hace cualquier madre, ¿no? En el caso mío. Estuvimos como 3 horas, nos fuimos, porque ya era hora, ella tenía que la esperaban en la Cava, el grupo con el que trabajaba, y tener mucho cuidado, hija. Sí, mami, si no te preocupes de nada. Nunca más la vi. Ay, Elsa, ahí la secuestraron. Entonces yo ahí comprendí que no tenía que encontrarme con las chicas, porque el señuelo era yo. Se ve que me habían seguido a mí. Unos días después, una persona se acercó a Elsa en una estación de tren y le dijo que Beatriz había sido secuestrada. El 7 de julio fue citada en la comisaría de Virreyes
donde se le informó que Beatriz había muerto, junto con otros 5 chicos en un enfrentamiento. Su cuñado reconoció el cuerpo. Fue a la única de sus hijas que Elsa pudo enterrar. A fines de julio de 1976, un grupo de tareas secuestró a Diana Oesterheld, de 23 años, en San Miguel de Tucumán. Logró escapar, pero fue atrapada nuevamente. Ella y su marido, Raúl Araldi, continúan desaparecidos. Fue secuestrado con ellos su hijo Fernando, que por entonces tenía 1 año. Poco después, fue entregado como un NN a la Casa Cuna tucumana, de donde fue rescatado luego por sus abuelos paternos. Mientras tanto, el Eternauta 2 se continuaba publicando en la editorial Record. Héctor Oesterheld trabajaba desde la clandestinidad. Se sabe que, al menos durante un tiempo, su refugio fue una isla en el Tigre. Su vida corría un serio peligro. Decían que iba a entregar a la editorial de noche cuando no había nadie. No sé si era cierto. Y se llevaba el dinero, llamaba, o alguien llamaba por él, y decía, prepárenle la plata que lleva 14 guiones, ¿no? Entonces el editor lo esperaba a la noche y le pagaba, y el tipo estaba allá. Y un día, me acuerdo, estábamos en un bar y lo vi pasar, pero ya esto había ocurrido el golpe y estábamos en los primeros tiempos esos tan violentos de mediados del 76, y lo vimos pasar con un enorme bigote que él no usaba y vestido como muy formalmente, como vestido de profesor, que uno siempre lo veía como vestido sport, digamos, ¿no? Como vestido muy formalmente y con un bigote, y no sé si incluso con el pelo oscurecido, ¿no? Y me dieron ganas de saludarlo, pero digo, puta, si el tipo está disimulando, dejémoslo tranquilo, ¿no? Porque, bueno, esa fue, pero una cosa, una sombra que pasó por la vereda, pues, ¿no? Por precaución, Elsa dejó la casa de Becker y fue a vivir con sus padres. Fueron meses de desesperación buscando a su hija y a su nieto. Pero el año más terrible del proceso todavía estaba por llegar. El 3 de marzo o el 24 de abril, según diferentes versiones, en 1977, Héctor Oesterheld fue capturado en La Plata. En menos de 1 año y medio, la familia Oesterheld sería prácticamente extinguida. Poco después de su padre fue apresada Marina. Había cumplido 18 años, era la menor de las hijas. En diciembre murió acribillada Estela Oesterheld, de 24 años, junto a su marido Raúl Mórtola. Uno de los militares del operativo era fanático de la obra de Oesterheld. Decidió entonces llevar a su pequeño nieto Martín, de tan solo 3 años, y testigo de la masacre, a visitar a su abuelo al centro de detención en donde se encontraba. Esa misma noche fue entregado en la casa de su abuela. Sería el último familiar en ver a Héctor Oesterheld con vida. El primer recuerdo que tengo es con mi abuelo. Es el lugar a donde cuando una vez que estuvo el operativo con mis viejos, que los matan en un enfrentamiento, me llevan al lugar donde estaba detenido mi abuelo. Y es el primer recuerdo que tengo ese. Yo no le creía al militar este que me lo trajo, que venía con un amigo que el tipo estaba aterrado porque decía, nos van a agarrar, nos van a agarrar. Y él estaba con el uniforme militar. Entonces yo le dije, usted me está mintiendo. Porque me dice, este nene le va a decir todo, estuvo con el abuelo. Está vivo, señora, y está bien. Va bien, me dijo, está muy destruido, pero estaba vivo, una palabra. Más prueba que esa, imposible. Claro. Entonces, y después me dice, pregúntele al nene, que hablaba clarito, pregúntele y él me va a contar todo lo que yo le conté, porque él me dijo, no, mire, está con otros prisioneros que están también
reclamados por los países de Europa, por científicos, por artistas, por todo. ¿Eso en qué año era, Elsa? Y eso fue en el 78, el comienzo del 78. Quiere decir que lo matan Fue matado en Mercedes en el año 78. Poco a poco la tragedia de los Oesterheld fue saliendo a la luz y a fines de los años 70 se hizo pública, al menos dentro de un sector. Se supo lo que había ocurrido con la familia. Escribí una nota sobre el Eternauta en el año 78, lo publiqué en el coso. Contaba que era el Eternauta, hablaba del autor, hablaba de todas las cosas que... Y terminaba con una referencia absolutamente sincera de lo que yo sabía respecto del autor. Y lo que yo sabía respecto del autor era que no estaba en la Argentina, por lo que sabía, que se había ido al exterior, etcétera, etcétera, que vivía... Lo que yo sabía, mal sabía, era que lo habían agarrado a los milicos y que lo habían soltado con la obligación de que se fuera. Y una noche suena el teléfono de la corrección de Clarín, me dicen, es para vos, atiendo, y escucho la voz de una mujer que me dice, bueno, habla la mujer de Oesterheld, ¿usted sabe dónde está mi marido? Entonces, Elsa, hicimos una cita, la fui a conocer a Elsa, nos encontramos, fui a la casa de ella que vivía con su mamá entonces. Bueno, y ahí me enteré, me desayuné de todo el horror. O sea que en 2 años y pico te quedaste sola, sin 4 hijas, sin tu marido, sola. Totalmente. ¿Pudiste perdonar eso? Mira, Magdalena, ese es otro tema. Yo tuve etapas en mi vida determinantes y las sigo teniendo. Con mis 83 años todavía sigo pensando en que yo voy a terminar de pie y sin odio. Lo estoy logrando. No es fácil, créeme que no es fácil. Seguro que no. Es terrible. A mí todos me dicen, ¿cómo podés sonreír? No lo sé, pero yo lo consigo porque quiero demostrarles a los chicos, a todos, al mundo joven en general, que la violencia no sirve para nada. Todo lo que tuvo mi abuela para decirme me lo dijo con mucha generosidad y con mucho amor. Me lo dijo también ejercitando ella sus contradicciones con respecto a lo difícil que era llevar esa carga encima, pero aprendimos a convivir con eso y después, a medida que fui siendo un poco más grande, me dediqué yo a averiguar un poco el relato de mi abuelo, de mis viejos, de mi vieja, de mi viejo en particular. Y después, además, con el tiempo, a tener una opinión de esa época que me costó muchísimo y me cuesta, digamos, mucho por los vaivenes. Nunca sabes concretamente, digamos, cuál es el panorama entero. A veces pienso, digo, 25 años mi papá, 23 mi mamá, y tener una vida tan dedicada con el valor de la solidaridad y no tanto pensando en ellos mismos, queriendo hacer una revolución. Me siento orgulloso desde ese punto de vista. Hace más de 50 años, en el prólogo de su obra maestra, Oesterheld escribió: el héroe verdadero del Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. La vida de Hector Hermann Oesterheld refleja la profundidad de sus convicciones. Sus convicciones efectivamente fueron llevadas hasta las últimas consecuencias. Sí, esta es la historia terrible que les hemos contado esta noche, los Oesterheld y su destino.
Bueno, Elsa les ha hablado de sus hijas, de lo poco que pudo saber de sus hijas. Hay 2 nietos que Elsa todavía está buscando, junto con las abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto. Esperemos que puedan encontrarse algún día. En estas historias secretas de familia hemos abierto muchas llagas. Bueno, pero es la historia del país en el que hemos nacido y en el que queremos vivir.